Buenos días, hermanos, amigos, en esta preciosa mañana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes hoy y siempre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el Génesis 3:8. Génesis 3:8. Y dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás tú? Gloria sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, amados hermanos, precioso en esta mañana, como siempre, Dios desde el inicio de la creación del mundo, Él siempre se ha preocupado por la raza humana, siempre está atrás del hombre. De diferentes maneras actúa Dios. Dios hace un llamado al hombre de cualquier índole, por cualquier lado, de cualquier situación, por cualquier estado que el hombre se encuentre hoy en día. Siempre recordemos, amados hermanos, que Dios lo está llamando al hombre. Dios está haciendo un llamamiento para que el hombre se acerque a Dios, para que el hombre busque a Dios, para que el hombre tenga un contacto con Dios, para que el hombre se una a Dios, para que el hombre se encarne a Dios, para que el hombre con Dios viva en una armonía, amados hermanos. Y ese es el llamado que de muchas generaciones hasta la actualidad Dios se ha preocupado por llamar al hombre, para que el hombre tenga esa comunión con Dios, para que el hombre viva esa comunión con Dios. Pero ¿qué vemos, amados hermanos, en esta preciosa mañana? Vemos por la palabra de Dios que siempre el hombre ha tenido una palabra como que se equivale, como que rechaza, como que no acepta el llamado de Dios. Y esa es la preocupación que Dios siempre tiene para con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre no se pierda. Dios quiere que el hombre siempre esté en busca de Dios. Siempre quiere que Dios esté, que el hombre razone, piense y medite que solamente el Creador es aquel que nosotros podemos encontrar, aquel que nosotros podemos llegarnos a Él por medio del llamado de Dios. Amados hermanos, y esa es una palabra muy importante que hoy en esta preciosa mañana queremos llegar a oído suyo, para que usted tenga reconocimiento, para que usted tenga saber que Dios lo está llamando. Recordemos, amados hermanos, cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, amados hermanos, antes que el hombre cayera en pecado, antes que el hombre perdiera la comunión con Dios, Dios siempre dialogaba con el hombre. Dios bajaba con el hombre, dialogaba con el hombre, tenían un diálogo muy íntimo, y eso es importante, que Dios nuevamente está preocupado, nuevamente Él quiere que ese diálogo sea bienvenido hacia Él, amados hermanos. Y es por eso que nosotros vemos por la palabra de Dios que Dios llama al hombre, y dice la palabra de Dios ahí mismo donde dimos lectura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se le apareció, amados hermanos, aquí se le aparece como antes, con un tono de bondad, con un tono de amabilidad, amados hermanos. Quizás a la luz de la palabra, lo que se aparece posteriormente en Éxodo 33:3, veamos ahí que nos dice la palabra de Dios. Éxodo 33:3, que nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, porque es importante que a través de la palabra nosotros podamos dar inicio a lo que dice la palabra del Señor. Y leemos ahí: entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Y él respondió: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él, y seré misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. Que es lo que nos dice ahí la palabra de Dios, amados hermanos. Versículo 23 dice: y después apartaré mi mano, y verá mi espalda, mas no se verá mi rostro. Y vemos que Dios se le aparece a Moisés,
amados hermanos, pero Moisés no vio el rostro de Dios, sino que vio una figura literal nada más, pero nadie puede ver el rostro de Dios. Esa es una comunión que nosotros vemos, amados hermanos, ahí en la palabra de Dios. Pero aquí lo que vemos aquí en Adán y Eva, que Dios le estaba llamando a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían cometido un pecado, Adán y Eva habían cometido una falta delante de Dios, y ellos se estaban escondiendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estaban desnudos delante de Dios, amados hermanos, y ellos estaban conociendo su vergüenza delante de Dios, y es por eso que ellos estaban desnudos, amados hermanos, como nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos enseña, amados hermanos. Si nosotros vemos ahí la palabra de Dios en Génesis 2:25, y dice ahí, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Eso está en Génesis 2:25, amados hermanos, ahí que nos dice la palabra de Dios. Porque ellos no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ellos no conocían aún el pecado, amados hermanos, y por eso es que la palabra de Dios dice, y no se avergonzaban. Acá, amados hermanos, en Génesis 3:8, que es lo que vemos cuando Dios hace el llamado. Dios ve que ellos estaban ya desnudos, ya ellos ya habían conocido el pecado, y eso es lo que el pecado te desnuda, el pecado te hace ver que tú estás haciendo lo malo adelante de Dios. Y eso es lo que ellos se escondieron ahí, amados hermanos. El versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, amados hermanos. Ahí que nos dice la palabra de Dios, amados hermanos. Dios dice que ellos estaban desnudos y se escondieron. Cuando el hombre está en el pecado, cuando el hombre está haciendo delante lo malo, el pecado lo esconde de la presencia de Dios. Y eso es importante en esta preciosa mañana, mis santos hermanos, que tú te dejes ver de Dios, aunque estés en pecado, que tú te dejes ver de Dios, para que Dios te liberte, para que Dios te afloje esas cadenas de atadura que estás envuelto y no quieres ver la claridad de Dios, amados hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En el versículo 3:8 dice que era probablemente el llamado de Dios hacia Adán, amados hermanos, y respondió con un lenguaje de temor y de tristeza, pero no con confesión. Eso es lo que respondió Adán. Dice ahí mismo la palabra de Dios en el versículo 10, amados hermanos, de 3:10, dice, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Que vemos ahí, vemos que Adán y Eva respondieron una palabra de tristeza, una palabra sin fuerza de ánimo, pero ellos no confesaron sus pecados delante de Dios. Y eso es lo importante, amados hermanos, hoy en la actualidad, que el hombre cuando se acerca a Dios, el hombre cuando escuche la voz de Dios, cuando el hombre escuche el llamado de Dios, tiene que acercarse a Dios, depositar sus pecados para que sea librado, para que sea libertado, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña y nos confronta y nos dice, amados hermanos, que el hombre tiene que confesar sus pecados delante de Dios. ¿Por qué? Para que pueda librarse, amados hermanos, y pueda quedar libre de atadura del pecado. Ahí dice en primera de Juan 3:9, dice, el 3:8 vamos a leer, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto también se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amados hermanos, es importante
Y nosotros que nos lleguemos adelante de Dios, confesemos nuestra falta, confesemos nuestro pecado, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña ahí mismo en Génesis 3:11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? El hombre le respondió: y la mujer me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amados hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos que ellos entran en una discusión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el hombre que hiciere pecado adelante de Dios, él pagará por sus pecados. Pero ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos lo que hoy en día escuchamos, lo que hoy en día vemos, que cuando uno comete una falta, si yo cometo una falta, yo le digo: no, fue de él, fue el de acá, fue el vecino. No, yo soy el que cometo mi falta y yo tengo que recibir el castigo, no tengo que buscar segundo, tercero ni cuarto, más hermano, porque yo tengo libre albedrío delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que hizo aquí Adán y Eva. Adán y Eva le echó la culpa a la mujer, amados hermanos, que cuando él, como líder de cabeza, él era responsable de ese hogar. Él tenía que ver a Eva, tenía que cuidarla, tenía que protegerla, porque para eso Dios te dio a tu esposa, para que tú la protejas, para que tú la guardes, tú la cuides y no la abandones, y no le eche la culpa de las consecuencias de las cosas que hoy en día muchas veces está sucediendo, amados hermanos. Entonces la mujer respondió, dijo: no, la serpiente dijo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Aparentemente aquí vemos, amados hermanos, que quizás la serpiente en ese entonces era un animal que se paraba o caminaba, pero Dios viene y la maldice y la arrastra, amados hermanos. Y esa maldición es la consecuencia de hoy en día de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, amados hermanos, por causa del pecado, amados hermanos. Hoy en día la humanidad, hoy en día la raza entera sufre la consecuencia del pecado, amados hermanos, del pecado de Adán y Eva, del pecado original que dejó inyectado a la raza humana, para que la raza humana, amados hermanos, se someta a él, para que la raza humana vea los acontecimientos que la palabra de Dios nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vemos en Isaías 65. Vamos a abrir la escritura en Isaías 65, que es lo que nos dice la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor, Isaías 65, 25. Dice ahí, el versículo 25, dice ahí: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrá mal en todo mi santo monte, dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Los peligros del mundo animal serán inexistentes durante el reino del siervo del Señor. Y eso es lo que hoy en día acontece, amados hermanos. Acontece hoy en día mucha maldad, acontece mucho pecado, acontece la desconfianza de unos a otros por causa del pecado de Adán y Eva, amados hermanos. Pero Dios en esta mañana te está llamando, Dios en esta mañana te está tocando tu corazón para que tú te rindas, para que tú aceptes el llamado de Dios, amados hermanos. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Soberano Dios grande, Dios todopoderoso, Dios grande, clemente y misericordioso, mi Dios amado, pedimos, Padre amado, en esta preciosa mañana, que el Espíritu Santo de Dios, del Cristo de la gloria, que esta palabra poderosa, que esta palabra llena de vida, llena de misericordia, llega a cada corazón de cada hermano. Padre, que razonamos, que pensemos, Señor, que no dependamos de nosotros mismos, que no dependamos de nuestra justicia, sino que dependamos de tu misericordia y de tu gracia, Señor, para con nosotros en este día, Padre.
Fortalece nuestras mentes, fortalece nuestro corazón, nuestras vidas, Señor, y que sigamos siempre adelante por muchas aflicciones que el mundo quiera azotarnos, que el mundo quiera rodearnos. Mi Dios amado, nos abrazamos a tu gracia y nos abrazamos a tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. En Cristo Jesús oramos. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.